Bien, muy buenas tardes, noches, días a todos, dependiendo del horario que estén viendo este video. Mi nombre es Malena Yuretic, profesora de Fisio de Medelité, y a continuación vamos a arrancar con el tema biomembranas para la primera clase de Fisio. Vamos a empezar definiendo qué es una membrana plasmática. Es una bicapa fosfolipídica semipermeable compuesta de fosfolípidos, proteínas, glucolípidos o glucoproteínas que separan el medio intracelular del medio extracelular. Esto es un concepto que seguramente ya habrán visto en biología, es más o menos lo mismo, por no decir que es igual. Recuerden que tenemos los fosfolípidos, los cuales tienen cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. Esto hace que la célula tome una determinada estructura que nos pueda ayudar a separar el medio interno del medio externo. Por otra parte, vamos a tener las proteínas, que las proteínas se van a acomodar en la célula de una determinada manera para que la célula tenga una determinada estructura, porque nosotros sabemos que en el cuerpo tenemos muchas células, pero no todas tienen la misma estructura, según la necesidad del tejido. No es lo mismo una neurona que un hepatocito. Y esta diferencial se lo dan las proteínas. Por otro lado, una característica importante que debemos recordar de las células es que son semipermeables. Quiere decir que lo que entra y sale de la célula está regulado y controlado por la misma célula según las necesidades que tengan ellas. Volviendo al ejemplo de hace un ratito, no es lo mismo las necesidades que tiene un hepatocito que está en el tejido hepático a la que tiene una neurona que está en el tejido nervioso. Entonces, según las necesidades de cada célula, la permeabilidad que va a tener a las distintas sustancias o moléculas. Propiedades de la membrana plasmática. Bien, como veníamos hablando, cómo está formada, que es semipermeable, y acá se le agrega una característica importante que es su carga. Si nosotros nos centramos en la imagen que tenemos a continuación, vamos a ver la imagen de una célula, la cual contiene cargas positivas y cargas negativas. La carga neta, o sea, la carga total que tiene la célula, es cero. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Ahora, si yo veo cómo están distribuidas estas cargas a lo largo de la célula, lo que voy a ver es que las cargas, negativas se van a encontrar más cerca de la membrana plasmática y las cargas positivas se van a centrar en el medio de la célula. Entonces, si yo agarro un pedacito de célula que tiene solamente membrana, voy a ver que está cargada negativamente. Pasando en limpio. Carga de la célula, cero, porque tiene una cantidad de cargas positivas que de negativas. Carga de la membrana plasmática es negativa, porque tiene cerca cargas negativas. Estas cargas negativas van a ayudar a que sustancias con carga positiva del medio extracelular quieran ingresar a la célula. Bien, ahora ya habiendo repasado cómo es la membrana plasmática en sí, vamos a centrarnos bien en cómo las sustancias pasan por ella y qué sustancias van a pasar, cuáles no y por qué. Bien, nosotros cuando hablamos de transporte podemos clasificarlo según dos cualidades. Se utiliza la energía o por el tamaño de la molécula o sustancia que va a pasar por la misma. Si nos centramos en lo que es pasivo y activo, lo que vamos a estar viendo es que se utiliza o no energía. En el transporte pasivo va a estar formado por la ósmosis, que es la responsable del transporte de agua, la difusión simple, responsable del transporte de moléculas apolares, y la difusión facilitada, encargada de las moléculas polares. Por otra parte, el transporte activo va a requerir energía, entonces se va a dividir en dos tipos. El que utiliza transportes, que pueden ser transportes de tipo primario o de tipo secundario, o también para sustancias que son de gran tamaño, va a utilizar energía y a la vez se van a dividir en exocitosis para sustancias que quieran ingresar y endocitosis para sustancias que quieran egresar. Por eso también acá con flechitas tenemos cómo podemos separar de pequeño tamaño que irían de esta flecha para acá y de tamaño grande de esta flecha para el otro lado. Vamos a arrancar con la ósmosis, que es el pasaje de agua. Vamos a empezar repasando el concepto de solución. La solución es una mezcla
en la cual yo voy a tener un soluto y un solvente. El ejemplo más claro para entender soluto y solvente es un vaso lleno de agua al que yo le voy a agregar sal, donde el agua me va a actuar como solvente y la sal como soluto. Bien, por acá vamos a centrarnos bien en la ósmosis. Suponiendo que yo tengo acá una membrana semipermeable, que es la de color amarillo, separando dos recipientes, voy a ver qué comportamiento tiene. Semipermeable porque solamente voy a dejar que pase el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en una situación hipotética, a dos recipientes que son A y B con iguales concentraciones, a uno le agrego soluto, le agrego sal. Voy a dejar que pase el tiempo y lo que voy a ver es lo que tengo en la imagen de abajo. Voy a ver un pasaje de agua de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Esto se da porque el agua trata de compensar para que en los dos recipientes haya la misma concentración. Entonces, repasando, ósmosis es el pasaje de agua de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Para evaluar esto tenemos las propiedades coligativas, que son propiedades físicas de las soluciones. La más importante es la disminución de la presión de vapor, pero el resto tampoco tendrían que omitirlas. Vamos a centrarnos en la primera y en la última, pero igualmente es importante que lean del apunte las dos del medio. Igualmente en la clase vamos a repasar, en la clase en vivo las vamos a repasar todas. La disminución de presión de vapor. Vamos a definir que la presión de vapor es la presión que ejerce el gas sobre el líquido. Esto pasa porque en las soluciones en general lo que sucede es que nosotros tenemos el medio líquido y arriba de ellas queda un porcentaje de solución en un cambio de estado gaseoso. Entonces, este gas que queda por arriba de la solución va a ejercer una presión sobre el líquido y esa presión es la que vamos a llamar presión de vapor. Esta presión de vapor puede disminuir y puede disminuir por dos causas, porque disminuyó la cantidad de solvente por algún motivo, o porque hubo la aparición de algunas fuerzas que hagan que soluto y solvente actúen de distinta manera, interaccionen de distinta manera, y eso me haga disminuir la presión de vapor. Para representar esto tenemos la regla de Reynolds, que acá tenemos que PA es la presión de vapor del componente A, el componente que está por acá. PA es la presión parcial del componente, o sea, solito, qué presión hace, y XA es la fracción molar. Esto no es importante que ustedes lo vayan a analizar con cuentas, sino más que nada entender que si la presión del componente que está en la solución, por ejemplo la sal, su presión parcial empieza a aumentar, la presión de vapor va a aumentar. Y si su fracción molar aumenta, también va a aumentar. Bien, por otro lado, vamos a ver la presión osmótica, que es la presión ejercida por el soluto. Por acá, volvemos al recipiente A que le agregamos el soluto, que son las pelotitas amarillas, y si estas pelotitas amarillas, simulando ser la sal, quieren hacer fuerza contra la membrana plasmática y yo quiero medir esa fuerza, esa presión, lo que voy a estar midiendo es la presión osmótica. Esto, la presión osmótica, ocurre cuando yo llego a un equilibrio. El equilibrio ocurre cuando yo no tengo más pasaje de agua, cuando ya las concentraciones entre A y B son iguales. Entonces, tenemos un estado inicial en el que yo agregué soluto al recipiente A. Cuando yo le agregué agua, cuando yo le agregué soluto, hice que el agua se mueva. El agua se movió. Ahora, yo quiero medir cuando esto está en equilibrio, cuando todo el agua que se tenía que mover se movió y no hay más movimiento de agua, quiero medir cuánta fuerza están haciendo los solutos del recipiente A. Y midiendo la fuerza que hacen los solutos del recipiente A, voy a obtener la presión osmótica.
Por acá tenemos el cálculo de la presión osmótica, el cual involucra el factor de Van Hoff, que es el factor más que nada de cada soluto, va cambiando. Por otro lado tenemos C, que es la concentración molar del soluto, también depende de cada soluto, porque acá estamos hablando de la sal, pero cualquier otra sustancia puede estar disuelta en agua, por ejemplo la glucosa. Y por el otro lado, R y T son medio irrelevantes porque son en realidad constantes. R, constante de los gases ideales, y T es la temperatura de Kelvin. Bien, ahora vamos a pasar a concentrarnos en lo que es el transporte de moléculas, omitiendo lo que es el agua. Vamos a ver perdón, cómo es el transporte activo y cómo es el transporte pasivo. Arrancando por el transporte pasivo, vamos a darnos cuenta que ya la palabra nos dice pasivo, es que ver más tranquilo, es que no requiere energía. Y esto es porque va a favor del gradiente electroquímico. Esto quiere decir que las sustancias van de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, siempre. Como ejemplos de transporte pasivo, tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. Como ven, una utiliza proteínas y la otra no. Y ese es el gran diferencial, y ahora vamos a ver por qué una sí utiliza y por qué otra no utiliza. La difusión simple, como veníamos hablando, es un tipo de transporte pasivo, con lo cual va a transportar moléculas de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y lo que va a hacer fundamentalmente es utilizar los poros que tiene la célula para poder ingresar sustancias pequeñas apolares como gases, urea, alcohol y hormonas lipídicas. Las hormonas lipídicas van a poder pasar libres por la membrana plasmática porque tienen afinidad con los fosfolípidos. Ambos son lípidos, entonces lípido con lípido se lleva bien y eso permite el pasaje sin ningún tipo de inconveniente. Para medir la velocidad con la que pasan las sustancias por difusión simple, tenemos la ley de Fick, que J sería el flujo de átomos, o sea, cuánto pasa y a qué velocidad, D, el coeficiente de difusión, que depende de cada sustancia que esté pasando, y por otro lado tenemos el gradiente de concentración y delta X, que relaciona el área por el cual están pasando esas moléculas. O sea, como que mide la membrana plasmática en sí, qué tamaño tiene. Por acá ya pasamos a la difusión facilitada, también forma parte del transporte pasivo, pero a diferencia de la difusión simple utiliza un transportador. Este transportador lleva sustancias de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y es utilizado también por moléculas que no tienen afinidad por los fosfolípidos. Supongamos una hormona de origen proteico no va a poder pasar por la membrana porque no tiene afinidad proteína con lípidos, pero sí proteína con proteína. Entonces, sustancias que no sean afines con los fosfolípidos van a utilizar la difusión facilitada para poder ingresar a la célula, siempre y cuando vayan a favor del gradiente de concentración. Por otra parte, tenemos el transporte activo, es el tipo de transporte que requiere energía para mover sus sustancias, porque lo que va a hacer es mover sustancias de un lugar de sustancias en las cuales no haya un gradiente que nos ayude a mover las moléculas. Estas moléculas van a ir en contra de su gradiente. Entonces, como van a ir en contra de su gradiente, en contra de su fuerza propia, digamos, van a tener que utilizar una energía extra que les ayude a movilizarse. Vamos a arrancar por el transporte activo primario. El mejor ejemplo que tenemos para esto es la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo general, el potasio va a tender a salir de la célula y eso es algo que vamos a ver dentro de muy poco. Pero para que la célula pueda funcionar de forma correcta, el potasio siempre tiene que estar adentro de la célula y el sodio afuera de la célula. Entonces, para que la
célula pueda funcionar de forma correcta, la bomba sodio-potasio ATPasa va a lograr que salga sodio y entre potasio. Para lograr eso, lo que va a hacer es utilizar ATP, o sea, el ATP corta un fósforo, lo usa como energía para poder llevar a cabo este transporte. Y la regla mnemotécnica que tenemos para recordar esto es que la bomba sodio-ATPasa es una grosa. ¿Por qué? Porque saca nabos, saca 3 sodios, 3 Na, y entra 2K, 2 capos. Entonces, bomba sodio-potasio ATPasa entra, bomba sodio-potasio ATPasa saca 3 nabos, entra 2 capos. Bien, y por acá un recordatorio en un cuadrito de cómo son las concentraciones dentro y fuera de la célula. Recordemos que el sodio dentro de la célula tiene que estar bajo y el potasio tiene que estar alto. Si yo recuerdo que tanto sodio como potasio tienen cargas positivas y yo con la bomba sodio-potasio ATPasa estoy sacando 3 sodios y entro 2 potasios, me queda desigual la célula en cuanto a cargas, entonces me va a quedar un poquito más negativa. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa, además de ayudar al correcto funcionamiento de la célula, porque se fija que haya sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula, ayuda a que haya una diferencia de cargas, haciendo que la membrana esté más negativa. Por acá vamos a estar viendo el transporte activo secundario. El transporte activo secundario utiliza una molécula que va a ir a favor de gradiente y esa molécula que va a favor de gradiente va a despedir energía. Y esa energía que despide la vamos a usar para transportar otra molécula que vaya en contra del gradiente. Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo de un transportador en rojo que son los sin portador. Supongamos que A está entrando a favor de gradiente y B está yendo en contra del gradiente. Entonces, A va a producir una energía determinada yendo a favor del gradiente que va a ayudar a que B, que va en contra del gradiente, también pueda ingresar. Por otra parte, yendo a los transportadores de tipo antiporte o contratransporte, la lógica es la misma. Voy a utilizar la energía de gradiente a favor de gradiente de una molécula determinada para eliminar o incorporar otra que va en contra del gradiente. La diferencia acá es que una y otra van a ir en direcciones distintas. Supongamos que A va a favor del gradiente y quiere ingresar, B va a utilizar la energía que produció A con su gradiente y va a aprovecharla para salir. Transporte en masas. Acá vamos a ver cómo se transportan las sustancias de gran tamaño. Exocitosis. La exocitosis la voy a usar para egresar, para sacar cosas de la célula. Entonces, lo que va a hacer la célula es formar una vesícula. Esta vesícula es la que tenemos por acá, que tiene una membrana propia. Esta membrana propia se va a poder fusionar con la membrana plasmática y cuando se fusionan membrana de vesícula y membrana plasmática de célula, permiten la liberación del contenido de la vesícula al exterior. La endocitosis es muy similar, ya que va a utilizar las propiedades de la membrana para adaptarse al ingreso de distintas partículas. Lo que va a hacer en este caso es utilizar 3 métodos según qué molécula está ingresando a la célula. Si estamos hablando de partículas sólidas de gran tamaño, voy a utilizar la fagocitosis, que es el primer ejemplo en el cuadrito donde tenemos una sustancia de color rojo. Esta sustancia de color rojo se va a acercar a la membrana plasmática se va a acomodar de forma tal que va a formar una vesícula, que esta vesícula va a albergar a la sustancia que ingresó y va a llevar a esta sustancia a la organela que necesite esta sustancia. Con el mismo mecanismo, pero transportando sustancias líquidas, vamos a tener la pinocitosis. Por otra parte, la endocitosis mediada por receptores está ejemplificada con una estrellita que va a ser la sustancia que va a querer ingresar.
Esta estrellita va a tener receptores que van a ser reconocidos por la membrana plasmática. Entonces, cuando estos receptores de estrellita se conecten con los receptores en la membrana plasmática, van a formar una vesícula y esta vesícula lo que va a hacer es, al igual que la fagocitosis y la pinocitosis, llevar el contenido, en este caso la estrellita, a la organela que lo necesite. Bien, y por acá ya cerramos lo que es el transporte por la membrana plasmática. Recordemos que lo podemos clasificar en transporte activo y transporte pasivo, que el pasivo no utiliza energía, el activo sí, y que dentro del activo podemos diferenciarlo en el transporte de moléculas de pequeño tamaño o de gran tamaño. Recordemos también que la ósmosis es exclusiva para el agua y que el agua se mueve de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración, diferente a la difusión simple y a la difusión facilitada, que van de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Bien, ahora sería una parte más complicada porque venimos con un poco más de matemática. Vamos a arrancar con un poco más de matemática, perdón. Acá les recomiendo que le hagan una pausa al video y revisen todo lo que estuvimos viendo, porque lo que viene ahora es un poquito más complejo. Entonces, para seguir con el video, lo ideal sería que hagamos una pausa, revisen los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora y una vez que tienen bien claros los conceptos que vimos hasta ahora, vuelvan a esta parte del video y recen como el perrito, porque sería una parte complicada, no difícil, pero complicada. Vamos a arrancar definiendo qué es el potencial de membrana. Es la cantidad de voltios que tenemos del lado intracelular y del extracelular. O sea, es una diferencia. Yo agarro la membrana, agarro un cable y mido cuánto hay en el lado intracelular y cuánto hay en el extracelular. Esto siempre nos va a marcar que el intracelular va a ser más negativo por todas las propiedades que estuvimos viendo, y a la vez podemos considerar cómo se comportan cada uno de los iones fuera o dentro de la célula. El sodio va a estar más concentrado en el extracelular, al igual que el cloro, mientras que el potasio va a estar más concentrado en el espacio intracelular que en el extracelular. Por este lado tenemos la ecuación de Donald, ¿sí? La ecuación de Donald lo que va a hacer es medir la concentración de un lado y del otro de la membrana, considerando los iones difusibles, quiere decir a los iones que estén dando vueltas por un lado u otro de la membrana. Lo que va a considerar a su vez Donald es que hay proteínas que están dentro de la célula con carga negativa que no van a pasar. Entonces, cuando esté evaluando el exterior celular, las va a tener en cuenta para ver cómo se van a mover esos iones de un lado y del otro de la membrana para compensar esas cargas. Porque yo siempre el interior de la célula, por las distintas cuestiones que estuvimos hablando, va a estar más negativo. Una de esas causas es esta proteína de carga negativa, o sea que se va a comportar como un anión. Que esté ese anión en la célula va a hacer que las cargas se muevan de un lado al otro para equilibrar el medio intracelular del extracelular. Y eso es lo que va a medir Donald, cómo teniendo esta proteína negativa dentro de la célula, cómo se van a ir moviendo distintos iones para tratar de compensar. La realidad es que la célula está en actividad todo el tiempo. Nosotros le vamos haciendo pausas para ver cómo se está comportando. Una de esas pausas es con la ecuación de Donald. Por otro lado, tenemos la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman va a medir el potencial de membrana plasmática, o sea, esta diferencia que hablamos al principio, y acá está representada bien específica en una fórmula. Lo que va a considerar es los potenciales de difusión de cada uno de los iones, o sea, los potenciales de difusión de cada uno de los iones ahora lo vamos a ver, pero es cómo cada uno de estos iones se mueve en la membrana plasmática. Por eso en esta fórmula tenemos, como ven, vamos a tener la concentración del potasio en interior y en exterior, lo mismo para el sodio, lo mismo para el cloro. Entonces, ecuación de Goldman mide el potencial de membrana, considerando qué iones están dentro y qué iones están fuera de la célula, y a la vez
lo que va a considerar son las propiedades de la membrana, porque como veníamos hablando al principio, no es lo mismo la membrana de un hepatocito que la de una neurona. Entonces, por eso le va a agregar estas constantes de R y T, que son de los gases ideales y la temperatura, y una constante de Faraday para ver cómo también se mueven estos iones según la temperatura. Bien, y acá vamos a concentrarnos en el potencial de difusión, que es cómo cada ion se mueve dentro y fuera de la célula. Para medir el potencial de difusión, lo que vamos a evaluar de cada uno de estos iones son sus gradientes. Tenemos dos tipos de gradientes, un gradiente eléctrico y un gradiente químico. El gradiente eléctrico es igual que los imanes, opuestos se atraen, iguales se repelen. Químico va de un lugar de mayor concentración a una de menor concentración. Entonces, recapitulando un poco, potencial de difusión es el potencial de cada uno de los iones pasando por medio de la membrana plasmática y considera el gradiente tanto eléctrico y el gradiente químico. En esta diapo, lo que vamos a ver es el comportamiento que tiene el potasio. Centrémonos primero en la flecha verde y en la flecha azul o celeste. La flecha verde lo que nos muestra es que tenemos dentro de la célula gran cantidad de potasio y afuera poca cantidad de potasio. Entonces, como en el interior va a estar más concentrado que en el exterior, el potasio va a querer salir todo el tiempo. Por otra parte, si medimos el flujo eléctrico y consideramos que el potasio es un ion con carga positiva y la membrana tiene carga negativa, el potasio, si consideramos el flujo eléctrico, siempre va a querer entrar. Pero ahora, ¿con cuál nos regimos? ¿Cuál es el correcto? ¿Entra o sale? Y lo que voy a tener que hacer es una diferencia, o sea, una resta entre flujo químico y flujo eléctrico y ver quién gana. ¿Quién mueve más? El que mueve más es el flujo químico. Haciendo esta resta voy a obtener el flujo neto, o sea, el flujo neto sería en realidad quién ganó entre flujo químico y flujo eléctrico y cómo se va a terminar moviendo ese anión y este potasio. Como el flujo químico mueve muchísimo más potasio que el flujo eléctrico, el flujo neto va a estar dirigido por el flujo químico. Por acá repetimos lo mismo, ambos gradientes van a estar presentes, o sea que un poquito de potasio va a ingresar a la célula por el flujo eléctrico, pero si hablamos netamente y exclusivo del potencial de difusión del potasio, va a estar dirigido por el flujo neto, que a su vez está dirigido por el flujo químico. Para medir el potencial de difusión de cada ion, vamos a utilizar la ecuación de Nernst. Es muy similar a la de Goldman, pero esta, en comparación de evaluar a todos los iones que se mueven por la membrana, va a considerar a uno solo. Y por acá ya pasamos al potencial de membrana. El potencial de membrana es un cambio muy rápido y transitorio de voltaje, o sea que yo tengo a la membrana y sus cargas dentro de la célula van a cambiar de forma repentina, va a estar muchísimo de alguna otra sustancia. Y lo que va a hacer esto es que la célula se despolarice. Cuando una célula se despolariza, le da la capacidad de, en el caso de las neuronas, que una neurona se comunique con otra persona, y en el caso de las fibras musculares, van a provocar la contracción. Entonces, en una primera instancia, lo que vamos a tener es una célula que está en reposo, en este caso la neurona a menos 70 volts, va a estar en reposo, hasta que en un momento se va a despolarizar. Despolarización porque va a entrar mucha carga positiva, en este caso ocasionada por el sodio, permitiendo la entrada masiva de sodio.
y haciendo que el interior de la célula se vuelva más positivo. Esto permite la comunicación entre neuronas o la contracción muscular. Luego la célula tiene que volver a su estado inicial de -70. Entonces, después del potencial de reposo, luego la despolarización, va a pasar por un proceso de repolarización para volver a su estado inicial. Ahí, en ese caso, se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio, permitiendo que el potasio salga y volviendo a tener un voltaje negativo. Para poder recomponerse por completo, la célula pasa por un pequeño proceso de hiperpolarización, es decir, que se pasa de, de cargas positivas que salen, entonces se vuelve por un tiempo, pasa por un proceso de hiperpolarización, que es cuando la salida de potasio es demasiado excesiva, dejando la célula más negativa de lo normal por un determinado tiempo. Entonces, recapitulando, potencial de reposo, la célula está justamente en reposo, no hay una diferencia de voltaje muy grande. Luego ocurre un cambio muy brusco, la despolarización, entra muchísimo sodio, eso causa la despolarización, haciendo que la neurona se pueda comunicar o el músculo se pueda contraer. Luego de esta despolarización llega un estado de repolarización para volver a ese -70 que tenemos inicialmente. Para ello, lo que hace la célula, cierra los canales de sodio y abre los de potasio, para permitir que este potasio intracelular salga y volver a un estado de -70. Lo que sucede es que estos canales de potasio quedan abiertos por mucho tiempo, haciendo que la célula pase por un periodo de hiperpolarización en el cual queda más negativa de lo normal por un pequeño tiempo. Luego, como vemos por acá en azul, la célula vuelve al potencial de reposo inicial y ahí es cuando está en condiciones de recibir otro potencial de membrana, en el caso de que estemos hablando siempre de células musculares o neuronas. Bien, hasta acá la clase de hoy, espero que hayan entendido. Revisen los temas, revisen el apunte y cualquier duda saben que pueden preguntarme, que lo podemos volver a charlar. Así que nada, a su disposición, nos estaremos viendo pronto.